y compañeros que son de la Patagonia, ¿m? Porque vamos a ver petróleo y minería con los colegas, los amigos que aún quedan en la superintendencia y que tienen a su cargo esos programas nacionales de prevención por rama de actividad, con lo cual también, como los compañeros hoy de subte, telefónico y gráfico, eh, son gente que conoce en profundidad cada una de las ramas de actividad sobre las cuales eh, van a versar estas clases. O sea, van a tener información de los procesos de trabajo, de las cuestiones de salud, de los aspectos legales, de las luchas legales por el reconocimiento y la mejora de las condiciones y medio ambiente de trabajo. Hoy, digamos, son tres ramas muy importantes. ¿eh? Los compañeros forman parte del espacio eh, intersindical de salud, participación y seguridad en el trabajo. Son delegados, ahí entró también Alejandro Villegas, y ya tenemos el plantel docente hoy completo. Entonces, hola Ale, ¿cómo andás? ¿Por dónde, en qué ventana estás, Alejandro? Ahí está, ahí te, te vamos a ser coanfitrión también, así podés, si necesitas proyectar. Entonces, recomienzo nuevamente, eh, hacía una presentación de la clase. Hoy, entonces, tenemos a los compañeros de los sindicatos de FOETRA, SUTE y Gráficos de la provincia de Buenos Aires para esta clase de salud de los trabajadores por rama de actividad. Ambos forman, los tres integran la intersindical de salud, seguridad y participación en el trabajo. Son compañeros con amplia experiencia, ya muchos años de formación en este tema, tanto en la capacitación como en las discusiones de los convenios colectivos de trabajo, en la lucha por mejorar las condiciones del medio ambiente de trabajo y en la capacitación. Los tres participan del espacio académico muy importante que ha construido el espacio intersindical, que es una diplomatura en salud y seguridad en el trabajo para delegados sindicales, que funciona en la Universidad de Lanús. Ya creo que está terminando la segunda corte de esa, o la tercera, no recuerdo bien, de la diplomatura, y realmente es muy auspicioso que haya un espacio académico en la universidad pública que dé cabida a la formación de los trabajadores y al mismo tiempo los trabajadores puedan volcar conocimiento y construir de manera conjunta un conocimiento nuevo en materia de salud de los trabajadores. Vamos a ver tres ramas de actividad muy importantes porque son tres procesos productivos que tienen su peso en la Argentina. Uno, el sector de las comunicaciones. Me decía Tito, antes que empezáramos a hablar, que un poco se va a centrar en lo que es el home office y el pasaje de volver, de haber estado haciendo home office al trabajo en la oficina. Y le hemos pedido también que nos cuente un poco el resto de las secciones y demás. La, la cuestión de la salud de los trabajadores del subte, ustedes saben que hoy adquiere una importancia relevante. Hace pocos días acaba de fallecer como consecuencia de la contaminación con asbesto en el subte, un trabajador, un compañero, dentro del conjunto de los que están afectados. Ya Fede seguramente va a compartir. Sí, pero yo quisiera
subrayar, además de esta lucha importante que vienen librando los compañeros de los metrodelegados, la intersindical, que por la eliminación del asbesto, que han recibido un premio, los compañeros, con producto de la investigación que han hecho, o sea, han recibido un premio en España como producto de la investigación que han hecho sobre el asbesto, las condiciones de trabajo y la salud de los trabajadores del subte de la ciudad de Buenos Aires. Y los compañeros gráficos también parece que es un área muy, muy relevante porque hay una innovación tecnológica constante, permanente, que va afectando y modificando esta rama de actividad de manera muy, muy, muy dinámica, y que va generando condiciones de trabajo que se modifican también de manera muy, muy rápida, con otras que formas de trabajo en la gráfica que son tradicionales y coexisten con ambas. También va generando cuestiones en las relaciones laborales, en el empleo y en el salario que repercuten en la salud de los trabajadores. Yo quiero agradecerle a los tres sindicatos, a la intersindical, esta gran disposición a, a participar y a ponerse en contacto con futuros médicos del trabajo. Para nosotros es muy, muy importante que los médicos conozcan de primera mano lo que son las condiciones de trabajo y lo que significa el sufrimiento para los trabajadores y las condiciones y medio ambiente de trabajo, y el conocimiento que producen desde los sindicatos y las luchas que se libran. Creo que para la formación de un médico del trabajo, esta mirada de los trabajadores es fundamental incorporarla tanto en el conocimiento como en la subjetividad y la afectividad para poder hacer más efectivo el trabajo. Bueno, hecha esta presentación, adelante con la clase. Yo también la voy a seguir bastante remoto desde el celu, a, en los problemas de superposición de actividad. Pero bueno, adelante. Gracias nuevamente en nombre de la dirección del posgrado. ¿Quién comienza? ¿Los tretitos, tengo entendido, o Sí, Alejandro? sí, sí, arranco yo. Bueno, Bien. muchas gracias, buenas tardes a todos y a todas, y muchas gracias por todos los reconocimientos de lo que intentamos hacer en el día a día, en el espacio intersindical y cada uno en nuestro sindicato, ¿no? Yo lo que voy a hacer ahora es compartirles un archivito. Lo que nos vamos a centrar en este archivo es en lo que es el acuerdo en la modalidad de trabajo, teletrabajo, que se llevó adelante con la empresa Telefónica, basada en la ley de teletrabajo, que se sancionó un poquito antes de que termine el aislamiento. Y bueno, después nos tuvimos que ir acomodando a esa nueva metodología, ¿no? A ver, voy a tratar de transmitir desde otro usuario porque estoy del celu y voy a tratar de transmitir el archivo desde la compu. Ahí mandé una solicitud, si alguno me la puede aceptar para ¿cómo se llama? Compartir pantalla. El usuario es Fabiana Benítez. Perfecto, ahí está. Ahí está permitido. Buenísimo, ahí está. Bien, gracias. Bueno, arrancamos con un breve resumen o, digamos, la base, la piedra fundamental de la ley, que lo que dice es que las personas contratadas en la modalidad de ley de teletrabajo tienen que gozar de los mismos derechos, las mismas obligaciones, la misma remuneración, no pueden cambiárseles ningún tipo de condición de trabajo. En relación a esto, es que basamos el resto de, digamos, las normativas y los puntos que fuimos tratando en el acuerdo, que después, si quieren, lo podemos compartir también. En este caso, a esta ley, en la sanción de la ley, hay una participación importante de los trabajadores, porque los diputados que lo llevaron adelante fueron Vanessa Sile y Walter Correa, Hugo Yasky. Me
parece ¿Es que el está habiendo ruido? algún tipo de rebote, ¿no? Ahí se escucha bien. Sí, hay como un tono que sonaba. Sí, pero ahí me parece que está bien. Ahí se fue. Sí, se escucha mejor. Bueno, sí, muchas gracias. Bueno, ahí decíamos que efectivamente ya la sanción de la ley, que había juntado más de 15 proyectos de ley, eh, con diferentes puntos de vista y diferentes situaciones que planteaban los trabajadores en base a esto que decía Jorge, que bien marcaba, que cada actividad tiene sus necesidades y sus cuestiones particulares en cuanto al operativo. En nuestro caso, arrancamos años previos pidiendo, en muchos casos, la posibilidad de tener la modalidad de teletrabajo para algunos sectores de nuestros compañeros que nos pedían efectivamente poder realizar las tareas que la tecnología permitía hacerlas de forma remota. Obviamente en ese caso nosotros por parte de las compañías teníamos una resistencia debido a que las compañías podían ejercer de mejor forma el control en forma presencial, que era la forma única en la cual se concebía el trabajo de sectores como atención al cliente y back office. Una vez que se declara el aislamiento obligatorio, lo que sucede es que en 15 días la compañía Telecom Telefónica, siempre hablando en estas dos empresas principalmente, tenían los medios y todas las cuestiones necesarias en cuanto a la tecnología para que nosotros podamos desarrollar la tarea en nuestro domicilio sin la necesidad de asistir y romper el aislamiento obligatorio. Después pasamos a la parte, digamos, de lo que nosotros entendemos como salud laboral, que son estos pequeños puntos, están muy recontra simplificados, ¿no? Estas son las herramientas o el alimento que tuvimos para poder llegar al acuerdo con la compañía, entendiendo cuestiones claves como la ergonomía, como una necesidad a cumplir, ya que en la pandemia se daban situaciones en las cuales muchos trabajadores hacían la parte de teletrabajo que podían hacer en un auto. Se daban estas situaciones, o que los hijos en un mismo ambiente cursaban clase y ellos tenían que por ahí estar atendiendo a un cliente o dar respuesta a algún requerimiento de su jefe o de algún supervisor. Entonces, la primera cuestión que vimos, importante analizar, es la ergonomía y el ambiente. Y después, la otra cuestión que no teníamos resuelta era cómo podíamos hacer que no haya una sobrecarga de trabajo en los compañeros que ya no tenían, no estaban en su ambiente, en su ámbito, y nada. Todas estas cuestiones, bueno, acá bien claramente lo marcamos: equipamiento ergonómico, herramientas de trabajo, que era algo que no estaba planteado, horas extra o bien jornada de trabajo, que es algo que es muy difícil limitar cuando uno no tiene ningún tipo de marco para llevar adelante la tarea. Después otro tema importante era que nosotros a largo plazo, cuando esto, como decimos, la ley de teletrabajo empezó a regir una vez que la pandemia y el aislamiento obligatorio se terminó, tenía considerando dentro de la ley. Entonces, algunas de estas cuestiones las fuimos transitando a medida que se iba abriendo todo y los sectores de la empresa continuaban con la modalidad de teletrabajo. Entonces nos dimos cuenta que de buenas a primeras, Telefónica y Telecom habían centralizado un montón de sus sectores laborales y habían eliminado edificios por ahí enteros donde antes tenían una capacidad y pasaban todos los empleados de esa planta a pertenecer a otro lugar que en realidad no tenía la capacidad física para, digamos, contener a esos trabajadores el día que la modalidad se termine o que la cuestión cambie en ese sentido. Entonces, nosotros como nos debemos a esta cuestión de no tener o de no perder derechos y de no perder espacio, muchas veces el espacio físico es clave. Así que esto también fue algo que veíamos como una tensión y que le teníamos que prestar atención en el momento que lleguemos a un acuerdo con la compañía. Porque otra de las grandes cuestiones que plantea la ley es que cada sindicato y cada actividad va a tener que discutir sus
condiciones particulares de cada actividad y negociarla y ponerla en el convenio colectivo. Nosotros acá nos hacemos hincapié más en Telefónica porque con Telecom no pudimos llegar a un acuerdo y plasmarlo en un acta. Entonces todo lo que se pudo ir haciendo en Telecom fue más por una cuestión de medidas de fuerza y cuestiones gremiales, de gestión gremial, sin incluso poderlo escribir en un mínimo acuerdo. Bueno, el ambiente de trabajo lo decíamos antes, bueno, y la pérdida de presencia sindical en el lugar de trabajo. Y después, yendo un poquito más al proceso de trabajo en sí, bueno, los que ustedes deben conocer muy bien, los riesgos psicosociales o los riesgos de organización del trabajo, que esto es lo que hablábamos antes. La demanda o la exigencia de la tarea, la autonomía y la decisión que tiene el trabajador, en qué medida y en cuánto, y el apoyo o el aporte social, que nosotros en FOETRA, en nuestro convenio colectivo, nos permite tener cada 20 compañeros o compañeras que están en un lugar de trabajo, tener un delegado, hacer elecciones cada 2 años y que los compañeros y representantes los compañeros y trabajadores de un local laboral, cada 20 tengan un representante. Obviamente esto se rompe totalmente con el aislamiento y con la modalidad. Entonces, bueno, ahí veíamos la otra cuestión complicada, porque nosotros somos muy fuertes todos juntos, pero cuando estamos solos, cada uno en su casa, cambia mucho la cuestión. Después, lo que quería plasmar un poquito para que se entienda es el tipo de trabajo que hace cada sector. Acá tenemos los diferentes grupos laborales. Esto está basado en Telefónica, pero las dos compañías le cambian el nombre, pero son más o menos los mismos nombres. En primera instancia tenemos lo que es atención al cliente, que puede ser personalizado por call center. Estos compañeros a los 15 días de empezado el aislamiento obligatorio ya tenían en su casa una vincha y una notebook y todos los sistemas instalados que le permitían desarrollar la misma tarea que hacían de forma presencial en su domicilio. Pero en todos los casos ahora por call center, o sea, por llamada únicamente. Después teníamos los técnicos reparadores en el domicilio del cliente. Este trabajo, la verdad que no se ve demasiado atravesado por el teletrabajo porque no es posible ejecutarlo. Sí, obviamente se llevó adelante una vez que se determinaron ciertas condiciones, por ejemplo, los trajes completos que parecen una escafandra para meterse en el domicilio del cliente para protegerse del COVID. Después, bueno, el personal técnico administrativo fue el intermedio, digamos, no salieron a la cancha ni tan rápido como el personal de atención al cliente, porque el personal de atención al cliente es necesario para atender las cuestiones más bien urgentes. El personal administrativo, para algunos procesos, la realidad es que no son tan necesarios para la ejecución de las tareas, entonces tardaron un poquito más, un mes y medio, y tenían la notebook en su casa. Y bueno, después tenemos la parte de monitoreo de red, que esos también les otorgaron rápido las herramientas porque fueron o son, digamos, los que monitorean el servicio, ¿sí? Que no haya celdas sin cobertura, que no haya bancos sin servidores y cuestiones mucho más complejas en las cuales las empresas no pueden fallar porque tienen contratos firmados por muchísimo dinero para justamente sostener los servidores de los bancos, de las compañías que tienen en sus data centers. Bien, una vez planteado, bueno, y el grupo Nube, que era un grupo que trabajaba en la calle. ¿Y por qué lo nombro? Porque tanto este grupo como los técnicos reparadores en domicilio del cliente, una vez que se terminó el aislamiento, si bien siguen haciendo la misma tarea y es en domicilio del cliente, la diferencia entre el grupo Nube y los técnicos reparadores es que los técnicos reparadores tenían una oficina de asiento, un lugar donde iban a las 8 de la mañana, tomaban servicio, agarraban la camioneta de la empresa y salían a hacer reparaciones domiciliarias. El grupo Nube no lo tenía. Trabajaban sin zona física definida y los técnicos reparadores terminaron tendiendo al grupo Nube. ¿Qué hizo la empresa? Les dio las unidades para que se las lleven a su casa. De esta manera, lo que garantizó fue que los trabajadores tengan medio para ir y volver, que bajan el ausentismo de una manera importante, porque todos los imprevistos por transporte no se dan en muchos casos. Y además, el trabajador toma servicio en el primer cliente que ya está atendiendo, o sea, en la primera reparación que está haciendo. Esto se da así y a partir de la pandemia en adelante es la forma en la que se trabaja en todos lados.
Y después, en el caso del personal administrativo y el personal técnico, ese es el personal que más tiempo se quedó con esta modalidad hasta ahora, que están volviendo de a poquitito. ¿Por qué están volviendo de a poquitito? Porque se empieza a meter lo que es la inteligencia artificial y los bots en las empresas. O sea, ahora con un bot se atiende mucha más demanda que con un trabajador, y eso filtra muchísimo lo que es el canal de atención web. Todo lo que es call center, la mayoría de la gente hoy por hoy se tiende a usar redes sociales, con lo cual tienen una gran parte resuelta. ¿Qué hizo la compañía con esta situación? Al ver que la mano de obra que tenía, que estaba en la casa, que estaba cómoda haciendo su tarea, atendiendo canales web o call center y con una comodidad extrema, y al probar, esto estamos hablando que arrancó en el 2022, ahora estamos en el final del 2024, las empresas, y en el caso particular Telefónica, fue comprobando que no necesitaba tanto personal administrativo, y con la situación de haber otorgado la modalidad de teletrabajo a muchas personas de forma arbitraria o de forma masiva, por decirlo de alguna manera, las empezaron a convocar para que vayan a tomar servicio de forma presencial a los domicilios a los edificios de la compañía centralizados. Bueno, esto genera una situación terrible en la cual tenías 2 años de una modalidad en la que te permitía tener cierta organización familiar, y bueno, se termina desordenando todo, ¿no? con estos cambios. Bueno, acá vamos un poquito más a volver a lo que es el acuerdo concretamente de la ley de teletrabajo y del acuerdo con Telefónica. Estos son los principales puntos que logramos de acuerdo. Lo que se hizo fue la conformación de un comité mixto entre el gremio y la empresa para ir monitoreando los cambios generados en el trabajo. Este segundo punto para mí es el más importante, que tiene que ver con la voluntariedad, la reversibilidad, la parcialidad y la ocasionalidad. Como yo les decía antes, ahí tenemos varias tensiones. Una de las tensiones era la oficina de asiento, por eso la reversibilidad. Después tenemos, como les decía también antes, la parte de hay compañeros que no tienen condiciones en su casa para desarrollar la tarea. Entonces, voluntariedad. Tiene que existir un acuerdo explícito, y si el compañero quiere desarrollar la tarea en la oficina de la empresa, tiene que tener esa posibilidad. Y esto de la parcialidad y la ocasionalidad. Lo que buscamos fue un esquema mixto para que ningún trabajador se quede sin oficina de asiento. 3 veces por semana o 2 veces por semana, según el sector, podían estar en teletrabajo y el resto de los días en la oficina. Esto se va mixeando, o sea, hay algunos compañeros que no se cruzan, eso es lo que puede llegar a pasar, pero todos, en todos los casos, pasan por el esquema de presencialidad y de teletrabajo. Bueno, el derecho a la desconexión digital está en la ley, ¿sí? Eso es algo que está concretamente en la ley, si bien nosotros también lo pusimos en el acuerdo, no se recibe ningún tipo de comunicación por parte de los jefes hacia los trabajadores por fuera del horario laboral, inclusive en ninguna licencia. Creo que es algo que en el principio pasaba mucho, y bueno, después se fue acomodando con la ley y con los usos y costumbres. Después, por otro lado, lo que es con tareas de cuidados, pudimos acordar que las personas que acrediten tener a cargo a menores de 13 años o personas con alguna discapacidad o adultos mayores puedan acceder a modificaciones en los horarios. Eso estuvo bastante bien porque la pandemia nos metió en una dinámica que no estábamos acostumbrados, acomodamos todo a eso y después se volvió a cambiar todo para el otro lado. Bueno, acá lo que hablábamos de los elementos de trabajo y la compensación de gastos. La empresa pondrá a disposición de cada trabajador que se incorpore en la modalidad las herramientas específicas y necesarias para el cumplimiento de sus tareas, cuidando especialmente la ergonomía. Y bueno, escritorio, silla, computadora, headset, vincha, trípodes, casi todo esto pensado por lo que es atención al cliente. La compensación de gastos está un poquito desactualizada, pero lo que la compañía se compromete a dar es un móvil con 18 GB de internet o una compensación mensual de este monto, porque nosotros tenemos todos un beneficio del descuento del 70% sobre los precios
tiene las empresas por ser empleados. Entonces, esto es como que complementa ese 30%. Nos terminaba saliendo gratis lo que era el internet en nuestra casa. Bueno, después, obviamente esto medio que no hace falta aclararlo, pero todos los trabajadores mantienen todos los derechos colectivos, principalmente para las elecciones de delegados, lo que les decía antes. Si bien por ahí todos los trabajadores de un sector que puede ser atención web están en la casa, todos tienen una oficina de asiento que tiene un domicilio concreto. Entonces, todos esos trabajadores, cuando hay una elección de delegados, participan de la elección que se hace en el edificio físico, teniendo esa oficina de asiento. Y bueno, después lo que se crea es una comisión de seguimiento, que es un comité mixto que lo hace el Comité Mixto de Salud, que es la parte también hace el registro y la fiscalización de toda la cuestión. Nosotros, comité mixto, bueno, también por una ley que tiene mucha lucha colectiva, tenemos comité mixto, se conforma con los secretarios de salud y seguridad del gremio, que son quienes discuten las condiciones de trabajo con las empresas, y los delegados aportamos a la Secretaría de Salud del sindicato para generarle los elementos para llevar adelante las discusiones y obtener las reivindicaciones que necesitamos, ¿no? Bueno, y acá un pequeño resumen, que es: necesitábamos un marco legal que nos permitiera sentarnos a discutir las condiciones de teletrabajo, poner límites vinculados a lo sindical, a la salud de los compañeros y las compañeras. Por eso entendimos que el esquema mixto con algunos días de contacto presencial resulta fundamental por el impacto negativo del aislamiento individual de cada compañero y compañera, y por el debilitamiento de la herramienta sindical. Otra de las cosas que pudimos hacer fue como una especie de pizarra sindical, una red social en la cual todos nosotros pudimos o podemos poner todos los comunicados de FOETRA, todo lo que son acuerdos salariales y todo lo que tenga que ver con las actualizaciones para los compañeros que en su momento estuvieron 100% en su casa y bueno, ahora están en un esquema mixto. Yo no sé si estoy medio pasado con el tiempo, si hay alguien ahí controlando esto, porque no me quiero pasar de tiempo para no sacarle lugar a mis compañeros de Alejandro y Fede. ¿Andan por ahí, chicos? Sí, sí, estamos. Nosotros estamos los alumnos. Sí, lo veo, ustedes lo veo. Bueno, no sé si alguno de ustedes, chicos, tiene alguna pregunta en relación a esto, si les interesa profundizar en alguna cuestión en particular. Con respecto a lo sindical, anteriormente a esta evaluación, a todo esto que vos hiciste, ¿estaban agrupados, digamos, los trabajadores o no? Sí, sí. Nosotros tenemos el sindicato de FOETRA en ambas compañías. Si bien no tenemos la totalidad de las empresas convencionadas, o sea, estas empresas tienen más de 15.000 empleados, o por ahí Telefónica un poco menos, pero con la cantidad de la cantidad que tienen las empresas no tenemos la totalidad, pero cerca de, te diría, 4.000 de cada empresa tenemos, de Telefónica y de Telecom, que son afiliados que votan hace tiempo. Este sindicato FOETRA tiene mucha historia. Cuando Entel era pública se llegó a tener, a mí me cuentan que 100.000 afiliados en algún momento, pero hoy somos un poquito más de 10.000, contando Claro también y las otras empresas como iPlan, que son por ahí más chiquitas. Pero sí, estaban convencionados y afiliados a FOETRA. Ale, ¿estás? Sí, estaba viendo a ver si. Yo creo que en primer lugar, si vas allá, podés dejar de compartir pantalla, ¿no? ¿Se puede? No sé quién está manejando. Se te escucha un poquito bajo. Eh, No sé si soy yo.
Sí, se escucha un poco bajo. Sí, hola. Sí, Alejandro, ahora Sí, sí. les vuelvo a pedir disculpas, pero estoy en la Facultad de Humanidades. eh, Tengo que hacer la presentación de un libro. Pero bueno, estoy con la clase en la mano, el celu y en la presentación del libro. Les pido mil disculpas. Gracias, Tranqui, Tito. Jorge, no pasa nada. Adelante, Ale. Tito, tenés que dejar de compartir la pantalla. Ah, perdón, perdón. Ahí está. Ahí está, gracias, Tito. Dale, Ale. Gracias a ustedes, compas. ¿Bien? Hola. Se te escucha abajo, ¿vale? ¿Se escucha bien? Abajo. A ver ahí. ¿Ahí se escucha? No, ahí no se Hay un escucha, Ale, todavía. muy bajito, sí. Espera. A ver ahora. ¿No se escucha ahí? Igual, Ale. Abajo. A ver si pruebo. No se escucha, Ale. A ver, voy a probar de entrar con el celu, a ver si con el celu se escucha mejor. Salgo de acá. ¿Querés que arranque yo, Ale? Ahí está. ¿Ahora? Ahora sí, ahora. Ahora sí, bueno, espera que Ahora sí, Ale. Dale, gracias. salgo de la compu. Ahí está. ¿Ahora se escucha? Sí, perfecto. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, agradecerle a Jorge, porque Jorge también es uno de los integrantes y asesor del espacio intersindical. Mi nombre es Alejandro Villegas. Yo soy el secretario de Salud de la Federación Gráfica e integrante del espacio intersindical desde su fundación. Jorge tiró al pasar al principio varios temas, trataremos de organizarlos un poco. Nosotros desde la intersindical nace por una necesidad de algún reclamo de unirse. 2017, un seminario internacional nos reúne previo en las facultades sociales, ahí en Constitución, donde cuando termina ese seminario nos quedamos con ganas de seguir trabajando porque no nos conocíamos. La particularidad del espacio es que reúne sindicatos de CGT, CTA y Corriente Federal, con la voluntad de los secretarios generales de trabajar en salud, todos unidos sin mirar las siglas ni de dónde viene cada uno. Y esto fue generando que enseguida aparece, por ese momento, gobierno de Macri, cambio en la ley de riesgo del trabajo, en la cual a través de un DNU se modificó y después pudimos, no, ahí en ese momento hacía muy poquito que habíamos arrancado, pero después esto se trasladó a provincia y ahí empezamos a trabajar. Ya llevamos 8 años trabajando, todo en temas de salud y lo particular, así como Tito hablaba desde una empresa pública, de una empresa de telecomunicaciones, y Fede después va a hablar con el tema de lo que es Subte, otra empresa de servicios. En mi caso, nosotros representamos el empleo privado, bien digo. Que si bien tenemos algunas similitudes, porque a veces en algunas charlas hay quien corrige diciendo que la salud es una sola, toda sale del Ministerio de Salud y la salud pública rige para todos igual. Nosotros, desde lo que es el empleo privado, nosotros nos regimos desde el Ministerio de Trabajo. Y esto que también es algo que venimos intentando trabajar con la intersindical hace mucho tiempo, de querer, que nos parece lógico y nos parece justo que en algún momento la salud de los trabajadores pase a estar o ser parte de los planes de la salud pública, porque hoy nosotros en el Ministerio de Trabajo es una ley que solo actúa en reparación. Una vez que ya el accidente pasó, una vez que hay que hablar de reparar, que hay que hablar de indemnizar, con todo lo que conlleva poder llegar a hacer un reclamo, con todos los rechazos y con todas las trabas que se han ido poniendo como para que esto
no se lleve a cabo y el trabajador termina muchas veces mutilado y sin poder defenderse o poder cobrar, que no es el objetivo, ¿no? Acá no se trata de poner una ley que uno pueda cobrar después que se accidentó, sino que uno pueda trabajar con la prevención. Nosotros desde el sindicato gráfico tenemos un plan que lo llamamos un plan de factores de riesgo en los lugares de trabajo, que imagínense que en algún momento ingresar a una imprenta, a un taller, con parte de compañeros de la obra social para hacerle algunos estudios de primera colesterol, diabetes, con una nutricionista. Convengamos que nosotros, por naturaleza, y no sé cuántos de los que están en la pantalla, uno tiene una jornada de trabajo, termina y va y se saca los turnos para hacerse un chequeo anual. Muchas veces vamos cuando ya nos empiezan a atacar los dolores. Entonces, este plan actúa en prevención. Si ustedes supieran la cantidad de compañeros que van apareciendo, que ni ellos mismos saben que están afectados por distintas, ya sea porque tienen diabetes o sufren un colesterol elevado, al principio, y estoy hablando de hace unos 10 años atrás, se hacía muy difícil ingresar. Pero a medida que fueron viendo que esto era algo en prevención y que de repente la obra social lo hacía también como un medio preventivo, porque era una forma de que ese compañero no llegue ya afectado de modo tal que cuando llegaba ocupaba camas, horas de internación y un montón de procedimientos que eran más caros y engorrosos. Entonces, de hace unos años, las mismas empresas llaman a ver cuándo se va a hacer este plan. Este plan consiste en un técnico, la nutricionista, se los mide, se los presa, se les saca con unos aparatitos sangre donde detectan, y si está muy elevado, automáticamente se los deriva a la obra social con, con la empresa, obviamente reconociéndolo y enviándolo, y si alguno está en un nivel que todavía puede ir por sus medios, en la obra social se recibe con un comprobante que nosotros les damos, para que puedan acceder rápidamente a hacerse todos los estudios y no tengan que pasar con que, bueno, dentro de un mes un análisis, dentro de 3 meses lo otro, se le hace todo rápidamente y se le da la cobertura. Por eso nosotros insistimos con que esto de que la salud de los trabajadores siga estando en el Ministerio de Trabajo, inclusive para nosotros es hasta una deuda histórica, porque la ley de riesgo de trabajo es de la época de la dictadura. Y qué loco que en esa misma época alguien en un lado decidía a quién a quién detener y desaparecer, y en otro despacho decidían cuánto valía un dedo o una mano nuestra. Eso es algo que es una deuda que nosotros creemos que tenemos con nosotros mismos. Así que nosotros lo que nos provocó el trabajar con la intersindical fue esto, el poder compartir lo que nosotros no sabíamos. Nos empezó a dar la mirada de poder darnos cuenta de qué trabaja el otro, de qué poder saber cuáles son las afecciones, en qué coincidimos y hasta en qué no coincidimos. Tito dio toda una serie de repasos de cosas que nosotros en la provincia de Buenos Aires, con las imprentas que tenemos en la provincia de Buenos Aires, podemos poner en marcha la ley de comité mixto, que es similar a la de Santa Fe, que solamente la tiene provincia de Buenos Aires. Otra presentación que hemos hecho como espacio intersindical es la de comité mixto nacional, que de repente a nosotros nos da la posibilidad que los compañeros, que cada comisión directiva, comisión interna o cada delegado, sin tener el poder de policía, porque nosotros hacemos inspecciones, no visitas, tenemos un ingeniero que es el que está al frente de esta comisión, en la que nosotros vamos a los lugares de trabajo, hacemos un relevamiento, después hacemos un informe, nos reunimos con el técnico de higiene y seguridad y empezamos a ver planes de a corto, mediano y largo plazo. Esto siempre está dado por la plata, hay cosas que se pueden hacer sin gastar dinero, hay otras que depende del valor que se pueden ir haciendo y empezar a modificar condiciones de trabajo. Esto también fue un logro, porque ustedes imagínense que en algún momento, por un lado entraba la obra social y por otro lado entrar desde el sindicato con la Comisión de Higiene y Seguridad para ver las condiciones de trabajo. De hace unos años, desde antes de la pandemia, que esto se pudo revertir y es algo que lo solicitan de poder hacerlo. Y nosotros hemos podido cambiar muchísimas condiciones de trabajo. Muchísimas, desde baños en mal estado, desde calderas en lugares donde estaban prohibidos,
asientos, instalaciones, todo lo que a ustedes se les pueda ocurrir lo hemos podido hacer en conjunto con los compañeros. La pandemia fue otra muestra de lo que podemos hacer desde los gremios, desde haber dado charlas, así como estamos hoy, sobre la vacunación, la importancia de los cuidados. O sea, hemos trabajado y creo que nosotros por primera vez tuvimos a partir del espacio un lugar donde consultarnos, en donde poder ver qué le pasa al otro y cómo poder ir viéndolo. Tito nombró una serie de cosas y ahora lo van a escuchar a Fede, donde ha sido un constante ida y vuelta de las condiciones de trabajo que cada uno tiene en su gremio o en su actividad, de poder ver cómo lo comparte con el otro. Y esto hace que la gran lucha nuestra en algún momento podamos estar todos bajo tener una misma salud, trabajar en prevención y no estar viendo cómo compañeros se van mutilando. Jorge Cohen al principio decía, por ejemplo, nosotros tenemos 167 años como gremio, cumplimos este año, primer gremio del país. Y en algún momento, cómo funcionan a veces estas cosas sociales, ¿no? Porque en la época de los linotipistas, donde se trabajaba mucho con plomo, los diarios sobre todo, el que no tenía saturnismo no era gráfico. Era como que era un orgullo. Si uno iba de un lado al otro, si no tenía saturnismo, era como que nunca había sido gráfico. La tecnología fue mutando y esta mutación hizo que con los años el plomo desapareciera, se cambiara a otro tipo de sistemas de impresión y después se empezó a estar mutilado. Era como que si uno iba a pedir trabajo de una imprenta al otro y no le faltaba un dedo, no se había agarrado una mano, tampoco era gráfico. Y hoy la tecnología, desgraciadamente, cosas que sabíamos que se iban a ir acelerando y cosas que se aceleraron a través de la pandemia, a través de este medio que estamos usando nosotros, a través de todos los medios virtuales, van haciendo que la impresión vaya desapareciendo. Hay muchas cosas que en el día a día nosotros lo tomamos como algo natural, pero que bueno, es una industria a la que a nosotros nos afecta muchísimo, desde un folleto que antes no llegaba, en la época que llegaba el sobre con el resumen del banco y adentro venía una publicidad, bueno, el sobre es una rama de gráfico que está desapareciendo, la folletería desaparece, los tiempos, porque hoy hacer un folleto de un supermercado lo imprimimos hoy y ya es viejo ayer, porque los precios van cambiando. Lo única que no ha afectado a la tecnología es la lectura, el diario. El diario es algo que nosotros sabemos que no es algo que mutó a la virtualidad. El diario bajó muchísimo la tirada, pero va a desaparecer cuando aquellos que les gusta sentarse y leerlo vayan esas generaciones partiendo a otro mundo. Ahí el diario va a desaparecer. Mientras tanto, es una de las actividades que se mantiene, cada vez menos, porque cada vez hay menos tirada. Pero después, las revistas, no sé, un pasaje de avión, todo lo que ocurría por entre medio de todo esto fue desapareciendo. Y todas esas condiciones de trabajo van cambiando. Nosotros también tenemos gran parte de lo que decía Tito con muchos que han pasado a la virtualidad y que después nos encontramos que no era tan buena, porque hay un montón de condiciones que son imposibles de relevar. Uno en el lugar de trabajo, el empleador registra el RAR, registra, o sea, el relevamiento de agente de riesgo a lo uno que está expuesto, pero uno está en su casa y pone lo que tiene a disposición. Entonces, si uno tiene un accidente porque tiene un desnivel y se cae de la silla con que está en la computadora, ¿quién se hace cargo? Y ahí es donde empezamos a ver todas estas fallas. Hay quienes les pareció bueno, hay quienes están queriendo volver a su lugar de trabajo porque realmente se dan cuenta que era algo que no era tan beneficioso como se decía, porque bueno, hay muchas áreas que van quedando de lado donde se hace cargo el trabajador y donde los horarios empiezan a ser otros, porque trabajadores que tenían turnos rotativos y tenían un publicista de China que lo atendían a las 3 de la mañana, ahora ese cliente le queda fijo y a las 3 de la mañana atiende el de China y a las 8 de la mañana atiende el de Córdoba y a las 12 atiende el de Paraguay. O sea, está todo el día, ya no tiene
que podía decir, bueno, de tal hora a tal hora trabajo, de tal hora a tal hora descanso, de tal hora a tal hora disfruto con mi familia. Entonces, son las cosas que hoy vemos que atacan con todo esto de los riesgos psicosociales y todo lo que lleva a esta locura del mundo del trabajo que nos van, que nos está cambiando y lo están cambiando en muchas cosas para mal, para forzarse. Nosotros hoy seguimos viendo cómo va avanzando y con la quita de derecho y con el tema de salud y todo esto, con cosas que no sabemos dónde van a parar y cómo vamos a terminar. En lo real, nosotros obviamente estamos sumamente agradecidos, sobre todo a Jorge, porque año tras año siempre nos hace un lugar en esta carrera para poder eh, compartir estas experiencias, poder participar. Muchas veces hemos estado presencial en Rosario, y esta mirada y él que participa también con nosotros, a nosotros nos da esta posibilidad de poder seguir trabajando y de poder seguir compartiendo. Creo que un poco el objetivo es ver que también hay una mirada desde los sindicatos de poder trabajar, de poder trabajar en salud, trabajar en serio, trabajar para sus trabajadores y para sus afiliados. Así que bueno, como decía Tito, si quieren, no sé, hacer alguna pregunta, alguna duda, los dejamos ahora, los queremos escuchar a ustedes. Si no, creo que ya está Fede ahí preparado, afilado para salir a pista. Este es nuestro colapito. Si no hay consultas, Fernando, ¿se escucha bien? Fede, todo tuyo. ¿Se escucha bien? Sí. Bien. Bueno, mi nombre es Federico Cataño, yo trabajo en el subte desde el 2005. Disculpen que interrumpa, Sí, al menos todos escuchan bien porque yo escucho como con interferencia. Chicos, ¿el resto escucha para bien? Escucha No, un se poco escucha con raro. interferencia. Sí. un segundito. Ahí se escuchó bien. Ahí está. Ay, gracias, Fede. No, no pasa nada. Bueno, mi nombre es Federico Cataño, sí, yo trabajo en el subte del año 2005. En el 2018 me integro a lo que es la Secretaría de Salud. Por esto que un poquito hacía la introducción Jorge, que nosotros en el 2018 detectamos la presencia de asbesto en múltiples lugares, empezando por formaciones. Lo detectamos de una manera particular que fue a través de una nota de un diario español donde denunciaban la muerte de un trabajador de allá del metro de Madrid por exposición al asbesto. Y como nosotros teníamos parte de la flota nuestra que venía de España, se nos prendieron las alarmas, nos comunicamos con nuestros compañeros de España y ahí se empieza a trabajar sobre la búsqueda e investigar un poquito qué es esto. Para los que no conocen, el asbesto es un mineral cancerígeno, sí que se usó y lamentablemente actualmente se sigue usando en muchos, a lo largo del tiempo y en muchos lugares de la industria. Y en nuestro país está prohibido desde el año 2000 o 2001, depende de qué tipo de asbesto estemos hablando, y tiene una prohibición efectiva a partir del año 2003. Nosotros en el 2018, cuando tomamos conocimiento de que en particular una flota nuestra podría contener asbesto por proceder de España, y allá ya estaban trabajando para la remoción y en esta problemática, ahí está. Y lo que empezamos a hacer, lo que empieza a hacer el sindicato es conformar un equipo en el sentido amplio de investigación en relación a la temática y a dónde se encontraba el material. Este equipo se empieza a integrar con el tiempo. Tenemos una doctora en geología de la Universidad Nacional del Sur,
que nos aportó la parte teórica sobre el material. Tenemos un ingeniero industrial, un licenciado en química, y ambos a su vez están especializados en seguridad y higiene. 2 psicólogas sociales, un médico legista, un médico oncólogo, una médica neumonóloga, y obviamente no pueden faltar nunca los abogados que siempre están metidos en todos lados, ¿no? Pero aportan lo principal. Porque a pesar de ser prohibido incluso el uso de asbesto en nuestro país, nosotros hasta ese momento estábamos trabajando con este mineral, primero sin conocimiento y segundo, obviamente, como no lo conocíamos, sin ningún tipo de cuidado sobre las cosas que no se deben hacer con el asbesto. Este equipo de trabajo también se integran con delegados, con la comisión directiva y con algunos compañeros de base, y se arranca formalmente un proceso, por un lado, de capacitación sobre el material y dónde podría estar y los distintos usos, y por otro lado, se arranca un proceso de búsqueda del asbesto instalado en el subte. Para resumir y poder ir un poco más tal vez a la parte que a ustedes les interesa, asbesto en el subte se encontró tanto en formaciones, ¿sí?, como en las propias instalaciones del subte, y eso empezó todo un proceso de retención de tareas en función de preservar la salud de los compañeros, que es un artículo del Código Civil nuestro que habilita cuando vos tenés un contrato formal de trabajo, habilita a no realizar las tareas en la cual tu salud puede encontrarse o se encontraría eh, vulnerada o expuesta, ¿no? Al principio se crea ustedes habrán visto, hubo muchos procesos de paros y de luchas que lo que hicieron fue sacar a conocer el tema a la opinión pública, al público general, porque nosotros nos encontramos primero un proceso de negación muy grande sobre que no había asbesto instalado, hasta que efectivamente nosotros con pruebas de parte constatamos que había materiales con asbesto, o sea, los mandamos a analizar nosotros mismos y con los positivos hicimos las denuncias, y así todo llevó más de un año que estudios oficiales trajeran la comprobación del material del subte, y por ende se empezara a tratar tanto la vigilancia médica como los procesos de remoción de asbesto y de búsqueda más exhaustiva, ¿no? Este, Ahí también se crea una comisión, lo que se dice que es la comisión de asbesto en el marco del Ministerio de Trabajo, y de ahí se salen 2 comisiones, una comisión técnica y una comisión médica, una que evalúa y de alguna manera hace el seguimiento de la detección y los procesos de remoción, y otra que hace la parte del seguimiento médico. Muy resumidamente, para los que no están en el tema, el proceso de remoción de asbesto se hace con una atmósfera controlada, con determinados protocolos, con determinados CPP, con procesos de presión, o sea, con burbujas de presión negativa. De alguna manera se puede hacer algún tipo de paralelismo con el COVID, porque el riesgo que tiene el asbesto, que por su característica es que se volatiliza, no sé si el término es el más adecuado, pero empieza a estar en suspensión en el aire, y ahí es donde entra el organismo vía respiratoria, mayoritariamente, y es el proceso de la exposición lo que termina o lo que podría generar una enfermedad. Un dato que imagino que deben saber: el asbesto está considerado como cancerígeno bajo nuestra ley, y está regulada las enfermedades o algunas enfermedades derivadas del asbesto como enfermedades profesionales dentro de la SRT. Existe un límite de valor en aire, o sea, un límite de fibras por centímetro cúbico, que está establecido actualmente en la ley en 0,1 fibras por centímetro cúbico, que es un límite que fue bajando a lo largo del tiempo. Tenía en su máximo al principio, alrededor del año 91, en 5 fibras, y actualmente es de 0,1 fibras. Incluso la Comunidad Europea lo tiene en 0,01 fibra por centímetro cúbico,
y en 5 años incluso lo bajaría a la mitad de este valor si uno no usa una técnica de muestreo de fibras en aire a través de un microscopio electrónico. Esto lo que hablo es sobre la capacidad que tiene el asbesto para enfermar y cómo fue la necesidad de ir bajando ese límite a lo largo del tiempo, ¿no? Nosotros participamos tanto del proceso de inspección de la sacada de asbesto, digamos, de la remoción de asbesto, y que se haga bien el método. ¿Por qué es importante? Porque la problemática que tiene el asbesto es que además se puede tener un problema de salud ambiental. O sea, no es solamente una cuestión laboral, sino es ambiental y en nuestro particular caso, ¿no? En el subte también es un problema de salud pública. Entonces, se necesita un proceso que se puede llamar prolijo y limpio, digamos, en términos de uso de palabra, porque es mucho más el riesgo de lo que puede pasar. Yo les comento, depende de la actividad que uno hace dentro del subte. El subte también tiene toda una parte que se dedica al mantenimiento de tanto de trenes como de equipo, como la parte de conducción o la parte de boleterías. Eran los distintos estudios que nos hacían periódicos anuales, ¿no? A nosotros, en particular, los que trabajamos en los talleres, tanto de mantenimiento de trenes como de instalaciones, ya nos hacían una serie de estudios anuales que incluían la espirometría y excluían los rayos, entre otros, porque estamos expuestos, ¿no? a un ambiente comparticulado, a productos que pueden tener, a productos químicos que tienen sensibilidad de pulmón, y entonces estábamos dentro del seguimiento médico similar al asbesto. Cuando surge la problemática del asbesto, encaramos, o una parte, fuimos a buscar de alguna manera a ver qué antecedentes médicos teníamos de estas características. Hay una particularidad en el subte, que es más anecdótico, pero es profunda, que por lo general la sobrevida post jubilación no termina siendo mucha, y esto podría empezar a explicar algo y lo que deja de manifiesto que es necesario tomar medidas, ¿no? Nosotros cuando vamos a buscar los estudios estos que nos hacían todos los años, para ver algún paralelismo, para los que no están en tema, la exposición al asbesto tiene una vigilancia médica que data, incluso está regulada del año 91, con la ley 577, que dice las características sobre los estudios que deben hacerse a personal expuesto. Básicamente es una placa de tórax con una técnica específica y una espirometría. Y en el caso de ser necesario, una tomografía computada de alta resolución. Tanto la espirometría como la tomografía, como la placa eran cosas que se venían haciendo, entonces nosotros vamos a pedir los primeros estudios y encontramos que parte de estas placas estaban veladas, pero así todo indicaban que no tenían hallazgos médicos dentro de los estudios. Entonces lo que se realiza, disculpa, perdón, ahí está, ahora continúo. Eso motiva en una de las reuniones en el ministerio la creación de un cuerpo de auditoría médica para, por un lado, evaluarlo y por otro lado, conseguir, evaluar me refiero a los estudios que se venían realizando, ¿no? Y por otro lado, conseguir que estos estudios empiecen a ser realizados con un prestador adecuado. A partir de ahí, se fija un protocolo de vigilancia médica, que era esto que nombraba Jorge, y se fija, o empezamos a tener esta vigilancia en el Hospital Británico. ¿En qué consiste? Básicamente lo mismo. En las radiografías y en las espirometrías, y todos estos estudios, también la evaluación inmunológica, y estos estudios en su conjunto se llevan a la mesa auditora, y la mesa auditora es el que evalúa estudio por estudio. En el caso de ser necesario, se pide una tomografía y a raíz de ahí se evalúa si existe lo que para la ley se considera un siniestro, que es la ocurrencia de una enfermedad, digamos, en este caso,
o si no hay ningún tipo de patología. Nosotros, a raíz de que empezamos a encontrar el asbesto instalado en distintos lugares, se empiezan a ingresar, esto que lo nombraba Alejandro, en el RAR, que es el RAR es el Reglamento de Agente de Riesgo, que es un trámite que hace el departamento, o debería hacer el departamento de seguridad y higiene de cada empresa, que es declara ante la SRT, que a su vez declara ante la RT, a qué riesgos uno está expuesto en su lugar de trabajo. Y eso también tiene el correlato de que implica o abarca que estudios se realizan por estar expuestos a determinados riesgos. Dentro de este plan de vigilancia, o dentro de este RAR, actualmente nos encontramos alrededor de 2.700 compañeros. Ya venimos, los primeros que ingresamos en el 2019, ya venimos, es la cuarta o la quinta vez que ya participamos de esta rueda de estudios que se hacen, que son anuales, y como resultado, digamos, de estos escaneos es que nosotros hoy tenemos 99 placas pleurales con calcificaciones o sin calcificaciones o con algunas particularidades en específico. Tenemos un compañero con asbestosis leve, ¿sí? 6 con cáncer de pulmón y un cáncer de pleura mesotelioma, que fue fue el único que se detectó de estas características. Como habrán escuchado, el jueves de la semana pasada, uno de nuestros compañeros que tenía cáncer de pulmón falleció, ¿sí? Y con él ya tenemos 4 fallecidos detectados. Hay algo que es importante mencionar en el periodo que nosotros empezamos a mirar, ¿no? A partir del 2019, donde se implementan los planes de vigilancia médica, es cuando nosotros empezamos a tener un registro real de las afectaciones que podían tener nuestros compañeros. De ahí para atrás no tenemos un registro, porque en realidad nunca se buscó, y los estudios que se hacían, que eran similares, no tenían, digamos, estaban mal hechos, concretamente estaban mal hechos, y hasta que nosotros no pusimos un ojo ahí, no pudimos eh, tener realmente una valoración real. Esto lo que a nosotros nos demuestra de alguna manera es que muchas veces tenemos legislación, muchas veces existen medidas preventivas, muchas veces tenemos, y afortunadamente, y en este caso encima hay mucho legislado, pero no existía ninguna praxis de llevar a la práctica lo real. Esto fue también, nosotros tuvimos un proceso en esto que le contaba, que también se convierte en una cuestión ambiental o de salud pública. Nosotros hicimos distintas presentaciones a la justicia, de hecho hicimos una denuncia, un amparo ambiental que tiene 2 cautelares a favor, que es un poco lo en que nosotros también nos estamos y nos apalancamos muchas veces para poder destrabar algunas vías, digamos, de lo que nosotros tenemos de solución, que por un lado es el proceso de saneamiento del espacio y de remoción del asbesto, y por otro lado es la continuidad de la vigilancia médica. Nuestra legislación tiene algo malo, así como decía que tenía sus cosas buenas en relación al asbesto. Después de la prohibición, no se siguió legislando mucho hacia adelante en cuanto ni a la remoción ni a los controles reales. Hay un artículo que es se lo conoce como artículo 81, que es una disposición o disposición 81 de la SRT, que habla sobre cancerígenos y sobre la declaratoria de si uno está expuesto o está en cercanía de un cancerígeno en su lugar de trabajo, pero quedó corta. ¿Por qué voy? El asbesto es un material cancerígeno de larga latencia. ¿Esto qué quiere decir? Que uno puede producir, no sé si el término es correcto, pero uno puede enfermarse a través o posterior a más de 20, 30, incluso 40 años después de su proceso de exposición. O sea, tardan mucho en vincular, o mejor dicho, tardan mucho en aparecer las enfermedades en relación a la exposición, por ende eso lo hace muchas veces difícil de difícil vinculación.
En Chile, esto está contemplado dentro de su vigilancia médica. Uno cuando se encuentra que estuvo o que está expuesto al asbesto en su ámbito laboral, eso te habilita un seguimiento médico o una vigilancia que te cubre 30 años, independientemente de si vos estés trabajando en el lugar o no estés trabajando, o ya dejes de tener el vínculo con el lugar donde te expuso, digamos, ¿no? En Argentina eso está vacante, nosotros pudimos tener, en Argentina si vos no estás declarado en el RAR, que eso es una declaración anual que te dice vos el año anterior estuviste expuesto a todos estos riesgos, el año siguiente si vos no estuviste expuesto o si no te consideran expuesto, no se te hacen los estudios, ¿no? Bajo nuestra reglamentación. Nosotros conseguimos un plan de vigilancia independientemente de la exposición, o sea, una vez que vos tuviste la exposición, lo lógico, por ser un material que tiene una latencia muy alta, es que aunque vos no estés expuesto hoy, te sigan haciendo los estudios. Nosotros pudimos tener este plan de vigilancia médica y el plan de vigilancia médica también por antecedentes de exposición. Porque algunos de los lugares donde nosotros pudimos detectar que hubo asbesto instalado o que pudimos documentar que había asbesto instalado en el pasado, pero no en la actualidad, o sea que actualmente, o sea, nunca, en realidad en nuestra situación, nunca estuvieron declarados en el RAR como expuestos, pero si en algún momento tuvieron, pudimos hacer que de esta manera los incorporaran a este plan de vigilancia médica. Los números que yo les comentaba son todos números de enfermedades profesionales reconocidas en la SRT. O sea, esto es, no es que son o sea, cuestiones que las hemos puesto nosotros o enfermedades que las hemos encontrado nosotros, están reconocidas bajo la normativa argentina, ¿no? De hecho, algo muy curioso que habla también sobre la falta de legislación y de prevención, cuando ustedes van a ver las enfermedades profesionales por asbesto en el país, ¿sí? Hasta el 2019 había un total de alrededor de entre 11 y 9 enfermedades profesionales por asbesto aceptadas dentro de la SRT. Nosotros, en nuestro proceso que yo les comentaba, llevamos 107 enfermedades profesionales por asbesto reconocidas en el mismo sistema de ART, ¿no? Entonces, lo que queda evidente es que en el subte solo hay asbesto, no, sino solamente no se tiene un registro real ni del asbesto instalado y hay un subregistro de la gente expuesta, tanto en su lugar de trabajo, como también hay que dar un pasito más en relación a una cuestión ambiental, y simplemente no hay otros enfermos porque no se busca, o porque se tiene el riesgo de alguna manera tapada, que es una de las grandes falencias que recién ahora, al menos para nosotros, empezó a cambiar en relación a que tanto, ¿no? Los servicios de seguridad y higiene o los servicios de medicina laboral, y obviamente no son todos, pero en su gran mayoría tienden a cumplir con formalidades y digamos, esto que decía un poquito Alejandro, y cumplir con una normativa, pero no hacer prevención. Entonces, cuando uno no hace prevención, cumple con la formalidad ante la ley, pero va a tener el resultado negativo dentro de la nómina, de la plantilla, de los compañeros, de que las cosas van a seguir pasando. Entonces, un poco lo que nosotros hacemos es traer o sistematizar y empezar a cambiar nuestras condiciones de trabajo para hacer prevención. Y eso obviamente es beneficioso para nosotros porque no tenemos compañeros enfermos y es mejor para la empresa porque justamente tiene lo mismo. También hay algo para decir para el asbesto con esto de la latencia y de la exposición, que por supuesto, como no se corta, cuando vos cortás la exposición no eliminás el riesgo, sino que lo minimizás. A lo largo de los años asumimos que vamos a seguir encontrando compañeros con nuevas patologías o más compañeros con este tipo de patologías y digamos, la prevención es para minimizar el impacto, pero sobre los que ya estuvimos expuestos, el riesgo va a seguir existiendo, por eso hablamos sobre
la vigilancia médica y la vigilancia médica por antecedentes de exposición. Después hay otras patologías que están vinculadas a la exposición al asbesto, que no están del todo reconocidas en nuestro país, o sea, mejor dicho, no están reconocidas en nuestro país como profesionales, y la ciencia empieza a trabajar al respecto. En algunos lugares se reconocen y en otros no. Nosotros en algún punto estamos empezando en este campo a intentar que se modifiquen las regulaciones, para que por un lado se reconozcan otras enfermedades, como puede ser cáncer de laringe, incluso de colon, que no están dentro de nuestra ley de RT, de prevención, pero sí están vinculadas al asbesto en la bibliografía médica. Y al igual que el tema de la vigilancia médica, que es una de las grandes falencias que tiene nuestra legislación. Nosotros, a raíz de esta problemática, lo que se quedó en evidencia fue ir a los lugares de trabajo, y poder verlos desde el punto de vista de la prevención, tanto en términos de seguridad y higiene como en términos médicos. Y algo que estamos haciendo es empezar una serie de recorridas, y llevar tanto a los médicos que hacen, o intentar llevar a los médicos tanto que hacen la vigilancia médica, como los que hacen salud laboral dentro de lo que es el trabajo, para que efectivamente salgan de su consultorio y de alguna manera hacer prevención digamos, o evaluación de presentismo de alguna forma, y empiecen a evaluarse desde el punto de vista de la prevención. Esto es un pantallazo muy rápido. Si alguno tiene alguna consulta, alguna duda, que amplíe un poquito más en el tema, y deja de manifiesto también sobre cómo los factores ambientales se suman a una cuestión laboral y se influyen, como es el tema de un ambiente poco ventilado en un contaminante del aire, ¿no? No sé si quise resumir un poco todo y hacer un pantallazo, pero si alguno tiene alguna consulta, alguna duda o algo para consultar, nosotros siempre nos hablamos en la parte tanto técnica, sea médica, sea legal, sea en cuestiones de las licenciaturas en química, en ingeniería, y después la parte gremial para poder de alguna manera tener lo que le corresponde por ley, pero además hacer la prevención que no es lo que termina pasando. Buenas noches. Quería hacer una consulta. Sí. Las formaciones que vinieron de España con el asbesto, ¿pudieron reducirse la cantidad o reemplazarse por otras formaciones? Y después lo otro, a modo de comentario, quizás hasta tengamos un subdiagnóstico, dado el periodo de latencia tan largo de hasta 40 años, que quizás muchos de los trabajadores fallezcan de alguna causa propia de la edad y no haya sido detectado la patología por asbesto. O sea, quizás tengamos un diagnóstico menor de lo que es la realidad. Claro, mira, concretamente en formaciones, nosotros, la primera formación que fue la que prendió la alarma, que fueron los CAF 5000, fue una formación que rápidamente salió de servicio, primero porque eran pocos, sí, eran 6 formaciones, de las cuales encima andaban 2. Por ende tuvo una rápida salida porque técnicamente eran muy malos, ¿no? Pero la contrapartida de esto fue el resto de las formaciones, tanto los Mitsubishi como los Nagoya, que están hoy en la C, los Mitsubishi están en la B, siguen funcionando. Si los sacás, tenés que cerrar la línea, por ende, siguen, digamos, en funcionamiento. ¿Qué es lo que pasó? Sí se pudo hacer un proceso de desasbestización en determinados componentes que permiten ser removidos. En estas 2 formaciones que le comento, se encontró asbesto dentro de la pintura que recubre internamente el coche. O sea, no lo que se ve desde afuera, sino una pintura que se hace para tanto darle rigidez mecánica a la estructura del tren, como aislación acústica, como aislación térmica. Esa pintura tenía dentro de su composición asbesto, y por ser una pintura, justamente lo que no tenés que hacer con el asbesto es
lijarlo, cerrarlo. O sea, no tenés que perturbar la estructura del material. ¿A qué voy con esto? El asbesto vos te lo podés encontrar friable, que es algo similar a lo que como si fuera un algodón, o no friable, que está contenido dentro de otro material, como se puede decir cemento, ¿no? El fibrocemento es un cemento que tiene asbesto, pero vos tenés un material que de alguna manera lo aglutina. Y si ese material está en perfecto estado y no se deteriora, uno disminuye muchísimo el riesgo de que pase al aire. Pero no, hoy seguimos teniendo en la línea B trenes con asbesto y en la línea C, en cuanto a los trenes, después hay instalaciones que todavía siguen teniendo, subusinas, subestaciones, centros de potencia, todo bien de la parte de distribución eléctrica que tienen asbesto instalado. Incluso un gran debate nuestro es que el asbesto vos tenés que tener un diagrama estratégico sobre eliminación, porque como esto comentaba, no todo el asbesto tiene el mismo nivel de riesgo. Entonces vos tenés que tener o saber cuál tenés que sacar primero y cuál no. En relación a esto, o cuál puede esperar, mejor dicho. Cuando nosotros tomamos de la noticia de que los trenes tenían esta pintura y esa pintura no se puede desasbestizar, porque no hay manera de retirar la pintura sin perturbarla. O sea, para que se den una idea, es una pintura que debe tener una capa de unos 3 o 4 milímetros. O sea, no es una pintura como la de una pared, ¿no? Sino que tiene un espesor importante. Entonces, ahí lo primero que se hizo fue decir, bueno, estos trenes hay que sacarlo, hay que entrar en un proceso licitatorio para su remoción, y es lo que hoy todavía no está determinado el proceso de compra para el cambio. Y en relación a lo segundo que planteabas, la idea de esto es y no es así. ¿Por qué lo digo? De acá para adelante, los 2.700 compañeros que estamos en vigilancia médica, deberían detectarse las patologías que se buscan, obviamente, no las que están reconocidas por ley, eh, porque nos hacen los estudios justamente para esto. De hecho, los alrededor de 100 placas pleurales no se hubieran encontrado detectado nunca si no se los hubiera ido a buscar en concreto. Porque como la placa pleural mayoritariamente no te genera nada, ¿sí? Si no la vas a buscar, esto que decías vos, puedes fallecer de cualquier otra ocasión o de cualquier otra cosa y tenés tus placas pleurales y nunca te diste cuenta. No así un cáncer, ¿no? Pero sí las placas pleurales. Entonces, nosotros venimos haciendo mucho hincapié en las placas porque de alguna manera eh, es encontrar la alteración en el cuerpo de un agente de riesgo que si no la buscas, no te das cuenta que la tenés. Entonces, es importante hacer hincapié en las placas, aparte porque parte de la prevención es justamente eso. Si vos tenés placas, ameritás un seguimiento muchísimo más elevado para si te aparece alguna enfermedad, algún cáncer, lo puedes detectar a tiempo y puedes llegar a tener alguna conducta para repararlo. En el caso contrario, posiblemente, si como nunca las íbamos a buscar, nunca los íbamos a tener. No estoy diciendo que la placa sea una antesala del cáncer, lo que me estoy refiriendo es que te da el parámetro de que una población específica esté expuesta. O sea, nosotros algo que hicimos fue un mapa de daño y distribuir a la ocurrencia de las patologías en los distintos lugares de trabajo. Entonces, de repente encontramos algunos talleres que tenían casi el 20% del total de los enfermos. Y entre dos talleres ya el 40%. Entonces ese dato habla sobre lo que ocurría en ese lugar, en ese taller. Era una exposición mucho más alta que en el resto y obviamente había que ir a tratarlo de manera con mucha más premura y buscar realmente cuál sería el origen de esa contaminación. Si es el tren, si es un techo, si es una caldera, si es distintos componentes. Y me olvidé mencionarlo, esto que comentó Jorge en su comienzo, el plan de vigilancia médica y el protocolo de seguimiento médico para los expuestos o para los que tienen o tenemos antecedentes de exposición es el que fue premiado tanto en Argentina por la Sociedad de Neumonología o de Medicina Respiratoria, me parece que es el nombre correcto,
cómo la Ciudad de Medicina Respiratoria de España le otorgó el primer premio a la metodología del seguimiento médico y de la búsqueda, que es esto un poco que decías vos, ¿no? Si no, era probable que si no lo buscas, nunca te hubieras enterado de que tenías enfermedades vinculadas con el asbesto, que es esto mismo, ¿no? Tenés que poner el ojo porque hasta que vos te das cuenta de que tenés alguna enfermedad derivada, probablemente no tengas manera de enlazarlo si no sabes antes, que es lo que nos pasó a nosotros, ¿no? Yo tengo un compañero de mi taller que falleció con cáncer de laringe. Eh, si bien hay una bibliografía que le da algún criterio, nosotros, bueno, fumamos un montón. Bueno, pero ¿qué pasó? Nunca teníamos cómo vincular una cosa con la otra o una vinculación eh, que podría ser con el asbesto. Y entonces esto de alguna manera lo que nos permite es ir para atrás y obviamente no podemos tener certeza con las personas que ya no están, pero tener una composición y tener más afinado el ojo en dónde ir a buscar este, alguna teoría sobre contaminación o sobre exposición. Después, hacia adelante podremos rebatir o no, o ver si estamos equivocados o no, pero al menos tenemos un lugar para empezar a buscar. Gracias, gracias por la respuesta. No sé si alguno tiene alguna consulta más. Y en relación ahora me hiciste acordar a la Perdón, asbestosis. Sí, sí, no, después seguí, Fede, pero les quería agradecer porque salí un minuto del salón de acto acá en la Facultad de Humanidades, donde estoy presentando un libro, y quería agradecerle a los tres compañeros de Foetra, Subte y Gráfico por las clases de hoy, pedirles disculpas por no haber podido seguir en la integralidad las clases. La clase queda grabada, así que y subida al canal de la carrera para que tanto ustedes, los gremios, como nosotros acá en la Facultad de Medicina y en la carrera, se pueda volver a escuchar la clase. Y bueno, yo personalmente ya les haré una devolución a cada uno de ustedes en el próximo encuentro que tengamos con los compañeros de Intersindical. Y desde ya, bueno, eso, ustedes pueden continuar, les pido mil disculpas, continúen, pregunten a los colegas alumnos, les digo, pregunten, eh, ya ven la solvencia técnica y el conocimiento que tienen los tres de los procesos de trabajo. Y, y nada, nuevamente muchas gracias y a ustedes creo que los veo el sábado y a los colegas en el día de mañana. Un abrazo, muchas gracias. no, pregunta. El último comentario que quería hacerle era que el caso de asbestosis que tenemos relativamente leve, nosotros de alguna manera inferimos porque la exposición que nosotros tenemos, el nivel de dosis es baja, pero es muy prolongada en el tiempo. Entonces eso de alguna manera explica el cáncer y las placas pleurales, pero no la asbestosis, la asbestosis sí necesita tal vez una alta dosis en un corto periodo de tiempo. No sé si hay alguna consulta más. Tito, ¿te quedó algo? No, no, por acá creo que estamos bien. Buenísimo. Bueno, creo que igual por el horario creo que ya estamos.
si no hay ninguna otra consulta ni nada de parte nuestra, tanto de Tito, de Fede y mía, agradecerles por este tiempo, por esta atención, por este respeto y bueno, estamos a disposición para lo que ustedes crean o a través de Jorge, que él participa en la intersindical, poder hacer llegar alguna inquietud y nos volveremos a reencontrar como siempre y volver a agradecer a los compañeros que llevan adelante esta carrera y poder permitirnos en este espacio de los gremios para poder mostrar qué es lo que hacemos. Yo creo que, por lo menos en mi nombre, agradecerles a todos y si les parece, ya podemos cerrar por hoy. No sé ustedes qué dicen. Soy Luciana, la secretaria de la carrera, y si ningún compañero más tiene una consulta, les agradecemos infinitamente la participación y sí damos por cerrado el seminario, pero no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta. Bueno, aparentemente ha sido todo muy claro, entonces con los chicos nos estamos viendo mañana y nuevamente muchas gracias a ustedes. No, por favor, muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Chao, buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias. Chao, buenas noches. Gracias. Gracias. Chao, gracias. Gracias. Hasta luego.